Bueno, pues dando las 6:05 vamos a dar inicio a la capacitación Enfermedades Pulmonares Laborales. El día de hoy está aquí con nosotros el doctor Ricardo Alvarado. Él es médico especialista en medicina del trabajo y ambiental. Ha estado en empresas como lo es Pemex y la UNAM. Cuenta con un recertificado en agosto del 2022 para espirometría por NIOSH, con más de 8 años de experiencia en empresa transnacional, asesor de pymes y aseguradoras. El doctor Ricardo Alvarado cuenta con la insignia Life y Prudential. Muchísimas gracias, Doc, por estar aquí en este espacio con nosotros. Le cedo el micrófono para empezar con la capacitación. Bienvenido. Muy bien, hola Lee, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Gracias por esta introducción. Pues bueno, nuevamente aquí con ustedes, un agradecimiento al área de OH, a la Lee Hassel que nos invita. Y pues bueno, vamos a empezar rápidamente con el tema del día de hoy que se llama enfermedades pulmonares para la parte laboral. Vamos a tocar un tema por demás relevante. Miren, a mí siempre me gusta empezar haciendo reflexiones sobre el aparato sistema que vamos a tratar en el tema del día. Yo normalmente empiezo estas presentaciones también cuando nos toca hablar de la parte de pruebas de función respiratoria, espirometría, neumoconis, todo eso, para que hagamos una pequeña reflexión. No sé si algunas de ustedes ya lo habían pensado, pero miren, en este momento ahorita todos estamos haciendo mecánica ventilatoria con fenómeno de difusión, intercambio de oxígeno, CO2, yéndose nuestras pelotitas de oxígeno a través de los eritrocitos a nutrir todas nuestras células, principalmente ahorita el cerebro. Octavo par craneal para escuchar lo que yo estoy hablando. Segundo par craneal para ver las diapositivas. Está haciendo un fenómeno metabólico y de neuroregulación maravilloso para simplemente poner atención a esta sesión, sentados, cómodos. Espero que la mayoría tenga ahí un cafecito, una coca. Y de manera inconsciente estamos respirando y todo esto se da gracias al fenómeno de la respiración. Si alguno de nosotros en este momento no podría respirar o simplemente estaría todo congestionado, mormado, tapado, tuviera disnea, no podríamos estar haciendo esta función tan básica como es estar ahorita sentados escuchando una plática, ¿no? Y obviamente que el fenómeno de la respiración, pues obviamente se relaciona con la vida. Si cualquiera de nosotros deja de respirar por al menos 3 o 4 minutos, empezamos con un daño neuronal irreversible. Se dice que a partir del minuto 5, en periodo de apnea, y hay un daño neuronal irreversible y obviamente los minutos subsecuentes caemos en paro cardíaco y esto nos va a llevar, el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio es igual a la muerte. Entonces, para que vean qué importante es estudiar el fenómeno de la respiración y todo lo que lleva para la parte pulmonar. Entonces, miren, en nuestro planeta se hizo hace 4,000 billones de años, se hizo nuestro planeta. Y ha estado en constante evolución conforme ha pasado toda la era, hasta llegar a lo que conocemos, ahora se conoce en nuestro sistema solar como el pálido punto azul. Así lo refería Carl Sagan, ¿no? Por la cantidad enorme de la masa que tiene de agua contra la poquita que tiene de tierra. Entonces, todos los millones y millones de años que tuvieron que pasar para evolucionar para que finalmente se encontrara una atmósfera de la manera ideal, en la cual el 78% es nitrógeno y solamente el 21% es oxígeno. Con esto bastó, inclusive con medidas inferiores en lo que se fue haciendo la evolución para que múltiples especies acelulares, unicelulares, multicelulares se fueron desarrollando poco a poco hasta ir generando como tal el fenómeno de la vida, ¿no? Que son estas primeras especies que vemos de este lado. Y así poco a poco la vida se impone, se fue moldeando y evolucionando hasta que se fueron haciendo múltiples y múltiples especies, como podemos ver aquí, especies vermiformes, insectos, no se diga de la parte de los moluscos, y finalmente los peces que se van evolucionando y a través de los anfibios se empiezan a generar ya estos primeros animales que son los dinosaurios que tienen también miles de años en el planeta que afortunadamente ya se extinguieron y hasta la mera esquinita acá arriba aparece una especie animal porque somos una especie animal que se llama el hombre.
Y esta especie animal se ha adaptado a través de los también miles de años hasta que se genera el Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe, se ha adaptado a esta pequeña concentración de oxígeno y hasta la fecha pues somos una población animal que está prácticamente ubicada en todas las partes del planeta, que se ha adaptado a todas las condiciones del planeta, excepto a las del mar, y hay algunas por ahí medio extremas que aún no lo hemos logrado. Y fíjense, al día de hoy, Elon Musk, con su tecnología que tiene para viajes al espacio, él podría hacer un viaje a Marte que duraría 8 meses. Sí tenemos la tecnología, el problema es que no podemos garantizar el oxígeno durante un viaje tan largo de 8 meses y prácticamente ser un viaje sin retorno. La atmósfera de Marte no tiene oxígeno y eso nos hace vulnerables a que podamos morir de una forma inmediata en los primeros minutos tanto del viaje o como del amartizaje, ¿no? De llegar a Marte. Entonces, fíjense que todo lo que tuvo que pasar para que podamos sobrevivir nada más con el 21% de oxígeno, que es lo que se encuentra en nuestro planeta. Y cuando hay algún cambio mínimo de este porcentaje de oxígeno, nuestra vida corre peligro de manera inminente. Hasta hay una norma que nos dice que debemos de verificar que las condiciones de oxígeno no estén en menos de 19.5, porque el paciente en esa baja concentración de oxígeno es muy poquito lo que tiene que disminuir. Ya empieza con datos de narcolepsia, inclusive puede llegar a fallecer, ¿no? Y lo mismo pasa cuando hacemos inmersión o alturas, ¿no? A altura estoy hablando de alpinismo o vivir a muchos miles de metros sobre el nivel del mar. Entonces, bueno, ya entendiendo esta reflexión de lo importante que es la respiración, vamos a dar un breve repaso sobre la anatomía del aparato respiratorio de nuestra especie animal, que somos el ser humano, ¿no? Entonces tenemos la vía respiratoria superior, que empieza con la cavidad nasal, que es realmente por donde deberíamos de respirar de forma natural. Tiene 3 cornetes, superior, medio y inferior. Tiene una mucosa que está ligeramente hidratada, que sirve para cuando metemos aire, se humidifica este aire, hace el fenómeno de turbulencia a través de la cavidad nasal y con el moco adhiere principalmente todas las partículas mayores a 10 micras. Esto es un principal mecanismo de barreo de defensa pues, para evitar la entrada de muchos microorganismos, polvos y contaminantes adentro de nuestro tracto respiratorio. Justo detrás de la nariz viene la parte de la orofaringe, pero también tenemos una segunda opción para entrar al aire, que no es la más adecuada, que es a través de la boca. También por la boca podemos meter y sacar aire, que de hecho el estudio de la espirometría está diseñado para hacerlo directamente con la boca, por el volumen de aire, que es más rápido. Y en la parte posterior de la boca, en la faringe, se encuentra la orofaringe. Y aquí empieza la parte final que se llama la laringe. La laringe se compone de la primer válvula de protección, que es la epiglotis, que es un cartílago móvil, que se abre y se cierra para que metamos y sacamos aire. Lo único que puede entrar y aquí es sacar aire. Por eso, cuando yo estoy comiendo y se me va líquido o algún sólido aquí, no se diga el chile, es horrible, ¿no? No siente que se asfixia. Se cierra la voz, empezamos a toser, que es un mecanismo de defensa. Justo pasando el epiglotis tenemos la segunda barrera de defensa, que son las cuerdas vocales, ¿no? Aquí en esta imagen se puede ver mejor. Estas cuerdas vocales están protegidas por un cartílago que se llama el cartílago tiroides. Hay 2 cuerdas vocales falsas, 2 verdaderas, que al momento de salir el aire, estas vibran y hacen que resuene la voz. Ahora, cuando ya atraviesa el aire, la laringe empieza, justo pasando el cartílago tiroides, está aquí abajo el cartílago cricoides, justo aquí empieza un anillo cartilaginoso que tiene forma de herradura, todos sus eslabones, porque en la parte posterior está abierto, es semimembranoso en la parte de atrás. Esto nos da la facilidad que cuando nos movemos de un lado a otro, o hacia adelante o hacia atrás, no se rompa el tubo, ¿no? Le da flexibilidad al tubo, pero está rígido porque aquí solo entran gases, ¿no? Es lo único que podría entrar, o para lo que está diseñado. Y justo más abajo, donde está la tráquea, aproximadamente unos 11 o 12 centímetros, se hace una bifurcación que se llama el ángulo de Lewis,
que si todos ustedes en este momento se podrían tocar su esternón, les pido que lo hagan. Donde está el esternón, que es el huesito en la línea media de su tórax, justo donde está su cuello, se hace la horquilla esternal y bajen su dedo y ahí van a sentir un piquito. Ese ángulo, ese triangulito es el ángulo de Lewis y justo ahí está en la bifurcación de los bronquiolos principales. Hay uno del lado derecho, uno del lado izquierdo. El del lado derecho está más horizontalizado. El del lado, perdónenme, el del lado izquierdo está más recto, cae más recto, y el del lado derecho está un poquito más horizontal, porque aquí lo que hace más recto, aquí al bronquio del lado, cierra más el ángulo, el del lado izquierdo, pues es el corazón, hombre, hay un chismoso aquí que todo el tiempo está latiendo afortunadamente. Entonces, esto es una referencia anatómica por la cual cuando alguien se atraganta o se mete algún sólido es más fácil que se vaya o se atora hacia el bronquio principal porque cae más vertical. El bronquio del lado izquierdo hace un ángulo más cerrado, cercano a los 45 grados. Y pasando los bronquios principales, empiezan a hacer otras bifurcaciones, los bronquios secundarios, se van haciendo divisiones, hasta llegar a una generación de 22 o 23 de generaciones. Y terminamos aproximadamente en 6 millones de alveolos. Imagínense, en este tejido conformado por una cosa que se llama el parénquima pulmonar, que es un tejido esponjoso, que la parte interna está repleta de estos saquitos alveolares. Ahorita les voy a enseñar una imagen, un videito, que de una forma maravillosa se abren y se cierran a través de esta esponja, y por aquí simplemente nos sirve para la entrada y salida del aire, ¿no? Todo esto es una vía semirrígida, conforme se va haciendo más distal, tiene en la parte distal de los bronquiolos, ya empieza con fibritas musculares, esto le da la posibilidad de cerrarse, y esto es en caso de que se sienta amenazado o en caso de infecciones o algunos procesos por contaminación en el medio ambiente general o laboral, pues el mecanismo de defensa es cerrar los bronquiolos para que ya no entre ese contaminante, pero pues si no entra el contaminante, tampoco entra el oxígeno, ¿no? Y nos ponen apuros a todos. Entonces, que es el principio de la fisiopatología del asma, ¿no? O de la época. Y a su vez, este parénquima pulmonar está rodeado por 2 capas de tejido conectivo que lo recubren o lo protegen. Primero lo ayudan a mantener su forma, que es la pleura visceral, la que está pegada directamente al pulmón, y esta se repliega en sí misma y vuelve a dar la vuelta, que se llama la pleura parietal, que es la que ya está pegada con la caja torácica, ¿no? Sabemos todos que tenemos 12 costillas, 7, 3 y 2, verdaderas, falsas y flotantes, ¿no? Así es su clasificación. La caja torácica también le da protección, tanto para trauma, contusiones, y le mantiene esa caja como pegada a la parte de los pulmones, a la caja torácica, para que todo el tiempo el pulmón se mantenga expandido. Ustedes saben que cuando hay alguna lesión donde se pierde la presión pulmonar, la presión atmosférica en el medio ambiente es mayor que la interna en la caja torácica, pues gana el gradiente de presión, entra la presión de afuera hacia adentro y esto empieza a colapsar al pulmón, ¿no? Esto es lo que se llama un neumotórax. Entonces, pues vean qué importante, haciendo este repaso breve general de anatomía, vean lo maravilloso que es la parte de la respiración. Y ahorita vamos a ver un poquito de la parte de la fisiología. Entonces, ustedes saben, los pulmones se dividen prácticamente en 3, superior, medio e inferior. Derecho, izquierdo, superior e inferior. Hay una clasificación que también mete uno medio, aquí del lado izquierdo, y para su mejor referencia anatómica se dividen en 10 segmentos para que tengamos una mejor referencia, tanto para hacer lobectomías, disectomías, detectar cambios por neumoconiosis, nódulos, cáncer, lo que sea, ¿no? Son referencias, simplemente son segmentaciones para referencias anatómicas. Entonces, aquí voy a proyectar rápidamente un videito donde se puede ver bien la parte pulmonar. Son 2 órganos esponjosos. Aquí está prácticamente la división y vean cómo tienen movimiento mecánico en todo el tiempo, ¿no? Entonces, todo el tiempo obedecen este mecanismo que llamamos la compliance, que es que se abre y se cierra, ¿no? Entonces, todo el tiempo se está moviendo. Una persona podría entrar en paro respiratorio y seguir viviendo, pues sí, ¿no? Podemos hacer periodos de apnea. Si ahorita a todos ustedes les pido que se llenen de aire y guarden la respiración, hacemos un concurso a ver quién gana más. Podemos hacer periodos de apnea. Nuestro corazón va a seguir latiendo.
pero en algún momento el centro respiratorio que se encuentra alojado entre la protuberancia y el bulbo, le manda una señal al diafragma para que el diafragma se empuje hacia abajo y inmediatamente también el cerebro manda un reflejo para que abramos la boca, se abra el epiglotis y sí o sí metamos aire. Y este es el mecanismo, la fisiopatología por el cual una persona que está en inmersión de agua se ahoga. Aunque ustedes estén abajo del agua y traten de aguantar lo más, va a llegar un momento en que su cerebro los va a traicionar y les va a decir o abres o abres. Entonces, cuando ustedes abren, pues, si están desafortunadamente en inmersión, pues lo único que va a entrar agua y por eso, pues pueden fallecer. Entonces, la mecánica de la ventilación tiene varios componentes. Vamos a hablar primero de la respiración. Tiene 4 etapas. Empezamos con la ventilación pulmonar. Prácticamente son 3 etapas y unos reguladores. Empezamos con la ventilación pulmonar. Es a través de todo el sistema musculoesquelético. Toda la parte de la fase inspiratoria es un proceso activo, ¿no? Si yo quiero meter aire, se activa por la forma que les dije, se jala el diafragma es responsable prácticamente del 80% de la fase inspiratoria. Tenemos algunos poquitos músculos accesorios como los intercostales externos que ayudan a que la caja torácica se expanda para que podamos meter más aire, jala el diafragma, metemos aire de una forma activa y el sistema de expiración de sacar aire es pasivo. Entonces ya nosotros exhalamos el aire, se relaja a través de la relajación del diafragma y intervienen algunos intercostales como los intermedios o los internos, ¿no? Hay algunos otros que también nos pueden ayudar como los esternocleidomastoideos o los intratorácicos que también ayudan a todo este sistema musculoesquelético para hacer el fenómeno de ventilación. La ventilación es únicamente meter y sacar aire, ¿sale? Ahora, ya que entre el aire, ahora sí, en la parte de los alvéolos, le dije 6 millones de alvéolos. Miren, para que nos demos una idea realmente de la superficie de absorción que puede representar la vía inhalatoria, es que cuando yo agarro los pulmones y los empiezo a desenrollar a través de la vía aérea, empiezo a desenrollar poco a poco cada alvéolo y desde los bronquios principales, bronquios secundarios, así los bronquios segmentados, los bronquiolos alveolares hasta los alvéolos, si yo los pudiera extender como si formara una pequeña alfombra, una plancha, tiene una superficie de 70 metros cuadrados. Compañeros, es enorme, es el tamaño de una cancha de tenis, o es el tamaño de una casa de cualquiera de nosotros, tipo del Infonavit. Entonces imagínense que toda esa superficie, ustedes le echan una cubetada de polvo, una cubetada de pintura, solventes, smog, humo de tabaco. Y aparte de todo esto, lo hacemos en una frecuencia. Y entre más actividad física tenga, mi frecuencia respiratoria aumenta. Entonces nuestros trabajadores normalmente están expuestos no a una frecuencia ahorita de reposo de hasta 12, no sé, 18 respiraciones por minuto. Ellos se van a 22, 26 respiraciones por minuto por la intensidad de lo que están haciendo. Entonces imagínense, a través de este fenómeno de difusión, todo lo que llega a los alvéolos, de lo que podamos inhalar en nuestros centros de trabajo, lo que podamos llegar a absorber, ¿no? Entonces la difusión es el intercambio de oxígeno con el CO2 entre los alvéolos y la sangre. Llega el oxígeno a los eritrocitos regresan el CO2, que es lo que exhalamos, y esta sangre se lleva a todas las células. Es así como nosotros médicamente definimos el fenómeno de respiración. Ya cuando producimos energía a través del oxígeno, que también nos proveen los alimentos, con una maravillosa cosa que nos puso a temblar a todos en segundo año de medicina, que se llama el ciclo de Krebs. Y todo esto está regulado a través del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Recuerden que tenemos mecanorreceptores, receptores de concentración de CO2, están en los cuerpos carotídeos, en el callado aórtico, en un montón de lugares, que gracias a toda esta compleja red podemos vivir a través de la introducción de oxígeno en nuestra atmósfera del planeta al 21%, ¿no? Entonces vean qué maravilloso es todo esto de la parte de la respiración. Entonces miren, cuando una persona inhala, entra por las vías aéreas superiores, pasa la laringe, baja la tráquea, ve la dinámica pulmonar, todo está haciendo esta parte de la compliance, se divide y se va ramificando, como habíamos dicho, y después llega a esta parte de los bronquiolos terminales y llega a estos saquitos maravillosos que son los alvéolos. Si podemos ver los alvéolos, son estos, y aquí es donde se da el fenómeno de difusión.
que todo el tiempo está funcionando desde que salimos del vientre materno hasta nuestro último día de vida, ¿no? Recordando que cuando estamos en el vientre materno, prácticamente el único órgano que no está funcionando son los pulmones. Los pulmones están llenos de agua. Hasta que salimos ya a la atmósfera, empezamos a respirar. ¿Sale? Prácticamente estamos a respirar hasta que es el momento de que nacemos, ¿no? El resto de los órganos sí están funcionando. Entonces, esto ya lo entendimos, la importancia que tiene. Aquí estoy haciendo un close-up de algo muy importante que se llama la barrera aire-sangre. Esta barrera aire-sangre está compuesta por el neumocito tipo 1, que le da el revestimiento aquí al alveolo, el neumocito tipo 2, el que produce el surfactante, y del otro lado tenemos el epitelio, el endotelio de la parte capilar, donde se mueve el glóbulo rojo. Y fíjense cómo esta barrera de en medio maravillosa se llama la barrera aire-sangre, ¿no? Que es el espacio intersticial, que dicen que no existe, pero sí existe. Y tan existe que está lleno de tejido conectivo, que ese espacio intersticial, al momento de engrosarse por algún proceso inflamatorio, se va engrosando y la barrera aire-sangre, que es de nanómetros, se empieza a hinchar hasta volverse de milímetros. Y entonces la difusión o el intercambio de gases ya no se da con la misma facilidad. En vez de pasar 20 pelotitas de un lado a otro, solo pasan 2. Y es aquí cuando tenemos, esta es prácticamente, señores, es la fisiopatología de la fibrosis pulmonar. ¿Sale? Que no se nos olvide. Ahora, ¿por qué se da este fenómeno de fibrosis pulmonar? Vean algo bien interesante, como en esta parte tenemos células de defensa, que son los macrófagos, que cuando encuentran algo adentro de la luz alveolar, cualquier partícula, llámese microorganismos, sustancias químicas o fibras, lo que sea, polvos, se mete aquí y hay muchas cosas que nuestro cuerpo no sabe cómo defenderse, no sabe cómo destruirlas. Entonces el macrófago avienta todos sus lisosomas, trata de destruir esa partícula, pero lo único que empieza a destruir realmente es la parte de la protección celular del neumocito tipo 1. Empieza a haber un proceso inflamatorio, esto llama por quimiotaxis a más células, empieza a granular más, y esto hace un proceso inflamatorio crónico. Este proceso inflamatorio crónico empieza a generar fibrosis, y la fibrosis prácticamente se hace aquí, ¿sale? Se hace en el espacio intersticial, barrera aire y sangre, y este es el proceso, se llena de tejido conectivo, pues es el proceso de fibrosis pulmonar. Así va afectando primero la barrera aire y sangre, luego las pleuras. Y algo bien interesante, compañeros, que nunca se les debe olvidar, es que la mayoría de las enfermedades pulmonares empieza aquí, empieza en la parte más distal. Casi siempre va de distal a proximal, empieza a afectar las pequeñas vías aéreas inferiores, luego llegan las medianas, hasta que llegan los bronquiolos principales, la tráquea y para arriba, ¿no? Pues ya prácticamente ya no hay casi nada que hacer. Entonces, espero que les haya servido este pequeño resumen y esta reflexión de la importancia del sistema respiratorio. Entonces, vamos a empezar rápidamente de menos a más con la rinitis alérgica laboral. Miren, esta patología cada vez es más común. Primero, les pido que consideren que en Querétaro hay cerca de 19,000 empresas. Esto nos hace susceptibles a que haya muchos contaminantes en el ambiente del estado de Querétaro. Secundario al tráfico, secundario a las obras, y además Querétaro tiene la característica de que tenemos alergenos. Por ejemplo, el Parque de los Alcanfores está lleno de alcanfores, como su nombre lo dice, y aunque no se hayan dado cuenta, o no sé si han sido muy observadores, hay mucho árbol de alcanfor en todo el estado de Querétaro, principalmente aquí en el municipio de Querétaro. El alcanfor es un alergeno por excelencia. Y por último, pues tenemos un clima caluroso seco. Es como el clima ideal, perfecto, pues para que tengamos cada vez más casos de rinitis. Y esto puede estar aunado a nuestra exposición que podemos tener en nuestros ambientes laborales. Entonces, miren, la rinitis alérgica de tipo laboral es muy importante determinar cuál es el periodo de latencia y si está relacionado con un periodo laboral. ¿Sale? Este puede tener un mecanismo mediado por anticuerpos IgE o no. ¿Sale? También la respuesta puede ser tumoral. Entonces, puede ser humoral, perdón. Entonces,
Algo bien interesante es que el paciente empieza su semana en el centro de trabajo, empieza con síntomas, que la mayoría de las veces son intermitentes. Es muy raro que sean persistentes, o sea, que se encuentren todo el tiempo posible. Empiezan con obstrucción nasal porque se empiezan a congestionar, empiezan con estornudos. La característica de la rinitis es que son estornudos continuos, 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 y a partir como del estornudo 15 ya se empiezan a calmar, ¿no? Empiezan a tener rinorrea y alina, es un moco líquido transparente, no es pegajoso, no trae moco, ni es ningún color, transparente. Puede haber epífora, llanto, como que les da comezón en la parte interna de los ojos. Hay picor, limitación de flujo aéreo y hipersecreción, ¿no? Y todo el tiempo andan ahí con el moquito. ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay que dar antihistamínicos sistémicos, lo más común es loratadina, o desloratadina, ¿no? Son los que más podemos manejar. Podemos manejar también esteroides nasales, algún bloqueador colinérgico que se pueda poner en la piel, en las fosas nasales. Y lo más importante de todo es evitar el alergeno. Entonces, algo bien importante que ustedes deben de empezar a preguntar es que cuánto tiempo persisten los síntomas y cuando se van del trabajo, cómo se sienten. ¿Qué pasa los fines de semana o qué pasa cuando se van de vacaciones? Entonces, esta es prácticamente la clave del diagnóstico de la rinitis alérgica laboral. Se da más comúnmente en áreas de oficinas por el síndrome del edificio enfermo o sistemas de disque enfriamiento, que son más que nada de lavado de aire, que no tienen nada de lavado, es pura mugre lo que llegan a inyectan más polvo luego, nadie les da mantenimiento, están muy contaminados. Y pues normalmente en esos sistemas hay nidos de palomas, ¿no? Entonces imagínense ahí excremento de paloma, plumas, pues puros alérgenos, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras enfermedades que vamos a tratar. Entonces, pues hay una sensibilización a los alergenos. Hay personas que dicen, es que yo en mi casa estoy súper bien, me voy a cualquier otro lado, estoy bien. En mi antiguo trabajo estaba bien, pero desde que llegué aquí, empecé con rinitis. ¿Cuál es el problema de la rinitis? Es que conforme se va perpetuando en el tiempo, esta rinitis ocupacional se puede convertir a una hiperreacción bronquial. Que la hiperreacción bronquial no es asma, pero es cuando el paciente tiene un cuadro similar a tipo asmatiforme, empiezan con tos, seca, sibilante, en las noches pueden escuchar un poco de sibilancias, también mejora, obviamente, al quitarse de la exposición, pero les puede llegar a persistir por poco tiempo. Entonces, esto se le denomina la marcha alérgica ocupacional, ¿sale? Precede a la rinitis ocupacional y pues se precede, puede asociar una hiperrespuesta bronquial. Y compañeros, todo esto también está asociado a carga genética, es por susceptibilidad individual, ¿sale? Entonces es importante también determinar a quienes ya tengan rinitis primaveral o rinitis alérgica a cualquier otra cosa, asma en la infancia y todo eso, pues obviamente si los exponemos a cualquier alergeno, sustancias químicas sensibilizantes o irritantes en el área laboral, pues van a tener este tipo de afectación, ¿sale? Entonces, la rinitis irritante es muy parecida. Esta es causada por gases, vapores, polvos y humos. Afecta a los ojos, la nariz y la garganta. Aquí una característica bien interesante de la rinitis irritante por irritación es que la garganta se ve afectada, empiezan a tener un poco de disfonía, sensación de sequedad en la boca, pueden tener un poco de tos seca, ¿sale? Los puede llevar a un síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea. Este síndrome es severo, es importante, ¿sale? Y los síntomas persisten luego de una exposición única y elevada a un irritante. Oye, yo me expuse en una sola ocasión a una nube de gas cloro, amoníaco o a algún irritante, cualquiera que ustedes estén ahí manejando sus plantas, y basta con una sola exposición elevada para que tenga yo todo el cuadro de afectación y esta puede ser persistente, ¿sale? Cuidado porque si además lo sigo exponiendo, pues puedo tener un síndrome de disfunción reactiva, ¿no? Que es algo severo. ¿Cuál es el diagnóstico y manejo? Pues sospechen que ahí puede haber una mejoría durante las noches y los fines de semana. Obviamente, si ya no está expuesto al irritante, de forma mágica empieza a mejorar el paciente sin ningún tratamiento. Y aquí lo que hay que hacer es que dar esteroides y reducir la exposición, ¿no? Principalmente. Entonces, miren, les voy a dar un ejemplo de una tragedia que hubo el 2 y el 3 de diciembre, la madrugada del 2 al 3 de diciembre de 1984, en Bhopal, ¿no? Entonces,
Vean nada más la catástrofe. Todo esto lo vemos en blanco y negro, pero si lo pudiéramos ver a color, se vería como una nube de color amarillenta, que además de estar sobre la planta, ya se dispersó a toda la bendita comunidad. ¿Sale? ¿Alguien recuerda de qué fue esta tragedia, este accidente en Bhopal? ¿Alguien me puede ayudar? Nadie se acuerda, no lo anden googleando, ya los vi. Nadie se acuerda, valor 10 puntos para el examen. ¿Nadie? ¿Sí me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Alguien me escucha? Ah, perfecto. A ver quién me contestó. No, Doc, María Fernanda, ¿no me escuchas o no sabes? Hola, doctor, sí se le escucha. Ah, perfecto, gracias. ¿Quién me contestó por ahí? Jazmín, bien, vamos a dar los 10 puntos a Jazmín, muy bien. Por hacerme caso, todos los demás están bien dormidotes, ¿verdad? Ya los vi. Teresita de Jesús, gracias, qué bueno. Muy bien, pues miren, en Bhopal, no sé si por ahí sabían que hubo un accidente terrible donde eh, prácticamente insecticidas y isocianatos, hubo una fuga terrible y fíjense, no se pudo contener obviamente por la planta y se va la nube tóxica a 2 kilómetros de la planta donde vivían aproximadamente 10,000 personas. Se informa que en 4 minutos ya había muchas personas intoxicadas, unas 600 personas quedaron inconscientes al momento y hasta 5,000 sufrieron graves daños, ¿no? Y ahora, para colmo, muchos intentaron huir, pero lo hicieron en dirección del avance de la nube. Entonces, desafortunadamente, este tipo de sustancias quema, deseca los ojos, cierra las vías aéreas, hubo muchas muertes y mucha población quedó ciega, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea más o menos del contacto tan fuerte que podemos tener por irritantes. Entonces, vamos a movernos rápidamente. Enfermedades de los senos paranasales. Ocurre cuando se acumula líquido en las cavidades que están llenas de aire, que ustedes saben que sirven para que resuene la voz. Cuando estos senos, tenemos los senos frontales, los senos etmoidales, que están en la parte de aquí adentro. Hay unos pequeñitos esfenoidales y los senos maxilares, que son los más grandes que tenemos aquí en la parte de adelante de la cara. Se pueden llenar de moco, que este moco puede estar activado tanto por irritantes o como la presencia de patógenos, microorganismos, así como algunas sustancias irritantes. Esto, fíjense, está muy relacionado a trabajadores del cuero y de la madera. Hace poquito tuve la oportunidad de ir a visitar una empresa que hace muebles, maravillosa. Trabaja en una empresa española, trabaja un montón de muebles y no estaban muy conscientes de lo que les puede generar la madera, ¿no? A ver, otra pregunta de examen. ¿Alguien sabe cuál es el mayor riesgo de exponerse a polvos de madera? ¿Alguien me ayuda? El mayor riesgo de exposición por polvos de madera. ¿Cuál es? ¿Quién dijo yo? Ya con eso quedaría exento del examen. Ahorita lo voy a mencionar, ¿eh? 3, 2, 1, biomasa. Sí, pero esa biomasa de madera, ¿qué te genera, María Fernanda? O sea, ¿qué es la enfermedad más grave que te puede generar exponerte a polvos de madera? EPOC, no, hay algo más grave, Jacqueline. Cáncer, muy bien, Sheila, Jessica, Yasmín, claro, cáncer, 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 cáncer. Y cuando les dije a esa empresa, pum, se me quedaban viendo todos así como, este doctor está como que no sabe, ¿no? Que es madera, es madera. Y después les dije, no, miren, el IARC ya lo clasificó como 1. Y ahí dice, Good 2, ¿no? Y ahorita lo van a ver. Entonces, como que no me creían, se ve que hicieron su investigación y pues, pum, se fueron para atrás y a partir de eso pidieron un montón de exámenes y un montón de cosas, ¿no? Entonces, es importante conocer todo nuestro tipo de sustancias químicas que tengamos en nuestra área de trabajo. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Miren, hay rinitis alérgica o irritativa de inicio, empieza a haber estasis ciliar,
empieza a haber inflamación de las mucosas, esta normalmente es crónica, y si estanco yo el moco, normalmente se llena de microorganismos que de por sí ya viven dentro de nosotros, y así es como se empiezan a hacer enfermedades de los senos paranasales, ¿no? Entonces, inclusive pueden estar contiguas. Aguas con esto, refinación de níquel, cromo y de plata, refinaciones. Muy bien, vámonos un poquito más abajo, vamos a hablar de la laringe. Miren, la estenosis laringe se presenta luego de lesiones por inhalación, principalmente de humos. Y estos humos normalmente se dan por calentamiento o por combustión de materia orgánica. ¿Sale? También se puede presentar por exposición a irritantes químicos inhalados. Aguas, este es bien, bien interesante. Cuando una persona se expuso a irritantes químicos y los inhaló, un dato que puede considerarse de urgencia es cuando empieza a cambiar el tono de la voz. Empiezan a tener problemas de disfonía, empiezan a tener una cosa que se llama laringotraqueitis, y cuidado porque esa vía aérea se puede estar cerrando. ¿Vale? Y otro, miren que aquí yo me confieso con todos, yo tengo un nódulo laríngeo por exceso de uso de la voz y un mal uso de la voz, que desafortunadamente no supe bien cómo usarla. Se rompió un día un pedacito de una cuerda bucal y tengo un nódulo laríngeo, ¿no? Entonces, vean cómo es esto, en qué profesiones podemos ver este de exceso de la voz si no sabemos hablar de la manera adecuada. Y les voy a pasar un tip. Esto también me sucedió porque terminando después de una serie de jornadas donde estuvimos intensos, de jornada Ramacín, y después dimos unos días después unos par de clases, estuvimos tomando bebidas frías, tomando chicles de menta, sin reposo de la voz y sin hacer bien ejercicios diafragmáticos, se rompe la cuerda bucal y pues se hace el nódulo, ¿no? Como una especie de fibrosis. Entonces ahora ahí les va, me tienen que operar y yo no quiero, y ahí tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Porque pues pueden tener personas como call centers, personas de auditorías, personas de, no se diga, de radiocomunicaciones, todo eso, que pueden tener este tipo de trastorno. Les genera un exterior episódico con roquera, dificultad para respirar, sensación de compresión. Esto es bien horrible. Cuando está en la fase aguda, uno siente que no puede respirar, que uno siente que trae como una pelota en medio, ¿no? de la laringe. Ahora imagínense si es por irritantes o químicos. Entonces, ¿el tratamiento cuál es? Reposo de la voz, obviamente hay que interconsultar especialistas, una buena hidratación a temperatura ambiental y terapia de modulación. Y cuando tengan exposición a irritantes químicos, sin dudarlo, utilicen esteroides, ¿no? Lo tienen que escalar para que hacer todo lo posible para que esa vía aérea no se cierre. Simplemente va a dejar de respirar su paciente. Entonces, fíjense, vamos a hablar rápidamente de disfunción olfatoria. ¿Por qué lo digo disfunción olfatoria? Porque es la primer vía de entrada de agentes químicos hacia la parte pulmonar. Entonces, miren, la disfunción olfatoria se da por defectos cuantitativos, que es la hiposmia, de repente baja el sentido del olfato, es primer par craneal, es el más básico, ¿sale? Aquí está luego se ve el bulbo respiratorio a través de la membrana quiribosa del hueso etmoidal, piso anterior de la base del cráneo, y puede ser por defectos cualitativos, ¿no? Que les da agnosia olfatoria, disosmias. Miren, hay una mugre que se llama el ácido sulfídrico, que basta con 50 partes por millón. El ácido sulfídrico es el que apesta como a huevos podridos. Se da por descomposición de la materia orgánica. No, por eso un caño huele bien feo, ¿no? Un excusado ahí tapado huele. Es sulfídrico que está saliendo. Y basta con que tengamos 50 partes por millón de la inhalación de ese gas para que el bulbo olfatorio del primer par general se bloquee. No quiere decir que no esté el gas. Simplemente se bloquea, se cansa, ya no puede respirar ningún olor y la persona sigue, respira el sulfídrico, y lo que sigue prácticamente es dificultad respiratoria, afecta al sistema nervioso central, pierden el conocimiento muy rápido, obviamente pueden morir. Datos importantes del ácido sulfídrico es que no es cancerígeno, lo podemos medir a través del indicador biológico de exposición en sangre y orina, que es el tiosulfato. Y el antídoto en casos de intoxicación grave es se utiliza el amilonitrilo, el nitrito de amilo. Son estos aspiroles que se dan a inhalar directamente en gases o en un trapo. O el nitrito de sodio, que se llama IV, ¿no? Por ejemplo, lo utilizamos mucho nosotros en las plataformas de perforación,
en Ciudad del Crimen, ahí en Campeche, en Ciudad del Carmen, ahí en Campeche. Yo tuve la fortuna de estar en las plataformas Apcatunes, así llaman, Apcatuna Alfa, Beta, Bravo, Delta. Y el mayor riesgo que teníamos es que cuando meten la laina al pozo de perforación, sale el ácido sulfídrico a más de 5,000 partes por millón. Entonces, esto genera un bloqueo de inmediato del bulbo olfatorio. La persona, con estar ahí 10 segundos, es suficiente para que muera, ¿no? Desafortunadamente, alguna vez pasó. Y en otro tipo de labores, pues aquellos que trabajan con baterías alcalinas, latoneros, limpiadores de tanques, miren, importantísimo, de desagües, fontaneros, y aquellos formuladores de pintura pueden tener este fenómeno. Para que tengan mucho cuidado con esos trabajadores, ¿sale? Esta es la forma del ácido sulfídrico. Vamos a cambiar rápidamente, lesión por inhalación de tóxicos. Tóxicos en general, la inhalación de exposición elevada intensidad origina alteración respiratoria grave o la muerte. Aguas con este pictograma, sistema global armonizado, NOM 018, aguas con este pictograma. Este pictograma hace referencia a que cualquier cosa que tenga este pictograma le puede pegar sí o sí a la parte pulmonar, y ya entendimos la importancia y la anatomía y la fisiología del sistema respiratorio con la superficie de absorción que tiene, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de gravedad? Hay que verificar el sitio de lesión, las propiedades físicas y químicas del agente. Ustedes deben ser expertos en saber qué sustancias químicas tiene su empresa. Métanse a leer las hojas de seguridad, métanse a los procesos, entiendan los procesos, ¿sale? ¿Para qué? Para ver tiempos de duración, tiempos de exposición y la ventilación por minuto que llega a tener su víctima, ¿no? El paciente. Los datos clínicos, hay irritación leve o transitoria de la mucosa, inflamación de la vía aérea, aguas, si empieza el edema laringeo, aguas, si empieza el edema pulmonar, y pues ya, si hacen un CIRS, pues ni hablar, ¿no? Ni cómo. Obviamente todo este manejo ya es hospitalario. Lo primero en el manejo, cuando hay inhalación por tóxicos, hay que hacer descontaminación inmediata de las áreas cutáneas y conjuntivales. Por ejemplo, no les dije, pero el sulfídrico, cuando está en una concentración muy elevada, se puede absorber inclusive por la piel. Y así debe haber muchas otras sustancias que no solo la absorción es inhalatoria, sino también vía cutánea, ¿no? Se irriga con agua, hay que dar oxígeno complementario, obviamente, en flujos altos, broncodilatadores, empiecen a nebulizar, si es necesario utilicen adrenalina IM, 1 mililitro en la parte inferior del muslo, para abrir las vías aéreas, abrir lo más pronto posible las vías respiratorias, y si es necesario, pues prepárense, ¿no? Para la intubación. Si no sabemos intubar, pues mínimo su canulita y su ambú conectado al oxígeno, y obviamente ya viene la ayuda en camino, ¿no? La ambulancia se traslada. Vamos a saltar rápidamente al asma laboral. Miren, la fisiopatología se ve inhalación de humos químicos, gases, polvo u otras sustancias que normalmente pueden ser sensibilizantes, como cualquier cosa que traiga cloruro o sulfatos. Son muy sensibilizantes de las vías respiratorias y pueden generar asma laboral. Esto genera inflamación crónica de la vía aérea, hay infiltración de eosinófilos. Entonces, de una vía aérea normal se va cerrando, se va inflamando, produce moco, se tapa, y obviamente aquí tienen mucho que ver las fibras musculares de músculo liso que envuelven a los bronquiolos terminales, los bronquiolos alveolares, que cierran todavía más el bronquiolo, y por eso al momento de exhalar se escucha el silbidito, ¿no? Generan edema, pérdida de integridad del epitelio. Los datos clínicos son tos, sibilancias, que es este fenómeno. El paciente normalmente lo escucha más cuando está acostado en la noche solo, sin ruido. Se escucha porque se hace el aire, trata de entrar y salir, pues por este bronquio que está completamente cerrado. Y algo bien importante, compañeros, recuerden que el asma, el paciente sí puede meter aire, lo que no puede hacer es sacar el aire. Entonces mete aire y mete aire y mete aire, y se hace un tórax gigante, y por eso se obstruye, o sea, el patrón es obstructivo, está cerrada la vía aérea, y lo que no puede realmente el paciente es sacar la cantidad de aire que metió. Recuerden que dijimos que la fisiología normal para exhalar aire es pasiva. Entonces no puede sacar el aire, ¿no? Genera disnea o presión en el tórax, está todo lleno de aire el tórax. El diagnóstico de los síntomas se presentan en el trabajo o en las siguientes 4 a 8 horas. O sea, después de exponerme a cierta sustancia, puedo presentarlo inclusive hasta 4 o 8 horas después de que ya lo inhalé, ¿no? Lo que sea todo el proceso inflamatorio. Hay una mejoría directa y significativa al cambiar de ambiente laboral.
El diagnóstico prácticamente se puede hacer muy fácil y muy rápido con una espirometría. Y el tratamiento de inicio puede ser oxígeno complementario, betagonistas, inhalados o nebulizados y corticosteroides. También inhalados o inyectados, ¿no? Aquí tenemos agentes causantes de asma laboral. Miren, los disocianatos son los principales que pueden generar este tipo de enfermedad. Tolueno, disocianato de tolueno, este lo utilizamos mucho en plantas que tienen ebanistería, pintura, tratamiento de muebles, talleres de hojalatería, pintura. Disocianato de hexametileno, el naftaleno disocianato, ¿no? Pues cuidado, porque además son asfixiantes. Los polvos vegetales, miren, algodón, lino, cáñamo, yute. Sales de metales como las sales de platino y pregunten si hay aleaciones. Cualquier aleación que traiga níquel puede generar asma laboral y además el níquel es cancerígeno, es 1A de la IARC, ¿sale? Para los senos paranasales. Anhídridos ácidos como las resinas epóxidas, anhídrido de trimetilo, tetracloro ftálico y polvos de madera como el acerrín y el cedro rojo, como lo habíamos comentado, ¿no? Entonces miren, aquí dice la IARC, polvos de madera, grupo 1, a partir del 2012. Ya tiene un buen. Vamos a hablar rápidamente de la neumonitis por hipersensibilidad, ¿sale? Entonces, esto es bien interesante. Miren, la neumonitis por hipersensibilidad se le llama también alveolitis alérgica extrínseca. Esta se da por reacciones humorales mediadas por complejos inmunitarios tipo 3 y células tipo 4. ¿Sale? Están inducidas por inhalación de polvos orgánicos. ¿Sale? Polvos orgánicos. ¿A qué se refiere orgánicos? Plantas, hongos, pelo de animales, excremento, etcétera, ¿no? Cualquier polvo orgánico puede generar la neumonitis por hipersensibilidad. Entonces su nombre lo dice, genera una alveolitis, inflamación de los alveolos de carácter alergénico, extrínseca, ¿no? Se presenta en las primeras 4 a 6 horas después de la exposición intensa. Los síntomas son escalofríos, fiebre, miren, es bien interesante, contra el asma laboral, sí da fiebre, malestar general en huesos, músculos, genera tos, dolor de cabeza, mialgias y disnea. Es algo bien interesante. El diagnóstico da estertores inspiratorios basales, no da silbirantes, son más estertores por el proceso inflamatorio. A nivel alveolar se va llenando todo de líquido y de moco. Hay leucocitosis, en la radiografía de tórax se ve un patrón reticular, se ven opacidades en parche, ¿no? Aquí vienen todos estos parches que se ven aquí, ahí está toda la alveolitis alérgica, y obviamente con una espirometría pues, se ve alterado, ¿no? La relación del primero del FEB1 y el FEB1 de FBC. ¿Cuál es el tratamiento? Evitar el agente agresor, usar equipo de protección y obviamente los corticosteroides. La radiografía es una radiografía típica de neumonitis. Una vez hicimos nosotros el diagnóstico de neumonitis alérgica extrínseca porque la paciente vivía muy cerca de una iglesia, la cual estaba llena de palomas y había muchas palomas en su patio y ella era alérgica a la paloma y pues, le generó este tipo de enfermedad. ¿Cuál es el problema más agudizado o crónico de la neumonitis por hipersensibilidad que genera fibrosis pulmonar? ¿Sale? Aquí lo que ven ya son las células ya prácticamente fibrosadas y vean cómo en la parte basal, les dije, toda la enfermedad pulmonar va de distal a proximal. Vean cómo lo más conservado es la parte proximal. Lo distal prácticamente ya está todo ocupado. Muy bien, les voy a hablar rápidamente sobre la fiebre por inhalación. Son síndromes pulmonares febriles que empiezan en el pulmón, que generan fiebre, semejantes a un cuadro de gripe, miren. Reflejan una respuesta clínica similar a la exposición a diversos tóxicos inhalados. ¿Sale? Entonces podría ser un diferencial de la neumonitis alérgica extrínseca porque genera fiebre, hay afectación a nivel pulmonar, pero esto está generado principalmente, no es por polvos orgánicos, está generado por el humo de metales, ¿no? Se caracteriza solamente por fiebre, escalofríos, malestar general y mialgias, prácticamente el cuadro anterior, ¿sale? Cuando los metales se calientan por encima del punto de fusión, ¿cuál es el oficio más común? Pues el soldador, ¿sale? Por humo de polímeros, irritación de garganta o de ojos, sequedad faríngea, tos, opresión en el pecho, se cierran por completo los bronquios y son por fluoropolímeros, ¿sale? Son productos tóxicos que se someten a un calentamiento inapropiado y puede generar esta fiebre por inhalación y por polvos orgánicos también. Alta dosis de polvo orgánico, cuadro febril, prácticamente lo que dijimos de la alveolitis alérgica
extrínseca, ¿vale? La enfermedad pulmonar inducida por metales. Prácticamente vamos a hablar de dos, el metal duro y el berilio. El metal duro es una aleación cementada de carburo de tungsteno y cobalto. Esto se le conoce como metales duros y normalmente los utilizamos en muchos procesos para tallar metal. ¿Sale? Metal, ahora sí que metal con metal y así fabricamos muchas piezas. La presentación clínica es una neumonitis por hipersensibilidad y los pacientes pueden evolucionar a fibrosis pulmonar, es algo grave. Presentan disnea de esfuerzo, tos, producción de esputo, opresión torácica y fatiga, ¿no? El berilio es un metal extensible de peso ligero con punto de fusión elevado. Ocasiona un trastorno inflamatorio de tipo granulomatoso. Esta es la principal característica del berilio. Se generan granulomas en la parte de las ápices pulmonares, que son estas formas nodulares, circulares, bien definidas, avasculares, que se parece mucho a la sarcoidosis. Es de inicio insidioso, también da tos, disnea, fatiga y puede haber anorexia, pérdida de peso. Este es bien característico, es muy, muy característico de que se les va el apetito y empiezan a perder peso. Y esta pérdida de peso es cáncer o puede ser una enfermedad inducida por metal, principalmente el berilio. La única forma de hacer la correlación causa-efecto trabajo-daño pues es haciendo la investigación de los agentes que hay en el ambiente laboral. ¿Vale? Neumoconiosis, miren, la neumoconiosis se define como la presencia de aire, la presencia de polvo en los pulmones. Neumoconiosis, presencia de polvo en los pulmones, así de fácil. Entonces, hay muchas causas de las neumoconiosis y les voy a hablar de las principales. En esta ocasión les voy a platicar de la silicosis, que es una enfermedad pulmonar muy agresiva, es grave. Es un padecimiento que afecta directamente el parénquima pulmonar por inhalación de dióxido de silicón o sílice. Dióxido de silicón o sílice, pregunta de examen, ¿eh? Les voy a empezar a dar datos de la pregunta del examen para que vean que soy bien buena onda. El patrón patológico puede ser crónica simple, subaguda o acelerada, y la más horrible es la aguda, ¿no? Perdónenme, es la acelerada. Esta acelerada, su nombre lo dice, se acelera todo el proceso inflamatorio y lo más importante es que en un corto muy tiempo presenta fibrosis masiva progresiva. ¿Cuál es el tratamiento manejo de la fibrosis pulmonar? Pues ninguno, la verdad es que no hay nada que hacer. A ese ensanchamiento de la barrera aire-sangre por mucho tejido conectivo que hace que el fenómeno de difusión se vea afectado y el paciente se empieza a asfixiar, no hay ningún tratamiento como tal que le podamos ofrecer a nuestro paciente. Ahora imagínense hacer fibrosis masiva progresiva, ¿no? Su nombre lo dice masiva, pues no hay ya nada que hacer. La silicosis crónica se caracteriza por formación de nódulos en el parénquima pulmonar y ganglios linfáticos en la parte de los ilios pulmonares, que están paracostales alrededor del corazón, prácticamente es ahí donde se ven esos ganglios linfáticos. La silicosis aguda se presenta en exposiciones elevadas de polvo a sílice libre. Los pulmones muestran consolidación, pero no llegan a formar nódulos. ¿Sale? Desafortunadamente, también conlleva la muerte. Y no se diga nada pues de la acelerada, ¿no? El diagnóstico se hace prácticamente con la radiografía de tórax. Si ustedes hacen espirometría, aquí prácticamente pueden encontrar más un patrón que sugiere restricción. Le hacen su radiografía de tórax, ven las opacidades redondeadas en toda la parte superior en ápices bilateral, hacen diagnóstico diferencial y está expuesto a dióxido de silicón o sílice, pues ya, prácticamente tienen el diagnóstico. Hablemos rápidamente de la neumoconiosis o asbestosis. Ustedes saben que son fibras que generan cáncer. También se le puede denominar amianto, el asbesto también se le llama amianto. Y aguas, porque los síntomas pueden llegar a aparecer hasta 20 años después del inicio de la exposición al asbesto. ¿Sale? Repito, este tipo de moléculas, principalmente las fibras, el asbesto, si lo utilizamos contra altas temperaturas, imagínense qué le puede hacer un mugroso macrófago. El pobre macrófago se echa el tiro, no sabe nada qué hacer. Y se genera inflamación crónica que nos genera fibrosis pulmonar. Y desafortunadamente también está asociado a cáncer. Las manifestaciones clínicas principales son dificultad respiratoria, disminución de la capacidad para hacer ejercicio o caminar, inclusive, disnea de medianos esfuerzos. Hay dolor en el tórax y se presenta tos. Esta tos principalmente es seca, de predominio diurno.
puede haber anomalías unguiales. Les voy a dar otra pregunta de examen. La calcificación diafragmática, que se ven estas líneas blancas sobre el diafragma o alrededor del corazón, es un signo patognomónico en las radiografías de fibrosis pulmonar intersticial difusa que está asociada a asbestosis. ¿Sale? Las fibras se van depositando, le empieza a haber una lesión de daño por el epitelio alveolar, aparece una respuesta inflamatoria y se da la fibrosis pulmonar. La pregunta de examen también conlleva anomalías unguiales, ¿sale? Esto que no se les olvide. Trastornos de la pleura, ya directamente, miren, están ocasionados principalmente por asbesto, ocurren de 5 a 20 años de inicio de la exposición, normalmente son asintomáticas y van de la mano de derrames. Estos derrames normalmente son unilaterales. ¿Sale? Aquí podemos ver cómo está el pulmón, la pleura y cómo se dan aquí las plaquitas pleurales causadas por el mesotelioma. ¿Sale? Son áreas circunscritas de engrosamiento pleural. El hallazgo radiológico es el más común por la exposición crónica a asbesto. Hay que hacer una correlación causa-efecto. Trabaja daño y afecta la superficie parietal de la pleura. ¿Sale? No la visceral. Entonces aquí tenemos los derrames que se van dando, que normalmente son unilaterales. Aquí tenemos una placa de tórax normal. Y miren aquí nada más esta placa más horrible, ¿no? Hay calcinosis pericárdica, calcinosis diafragmática. Vean aquí estas líneas, aquí entre los lóbulos también hay presencia de derrame, ¿no? Aquí se ve luego. Y vean nada más las características clínicas de este pulmón. Neumoconiosis en trabajadores del carbón. Enfermedad del parénquima pulmonar causada por inhalación del polvo de carbón. Miren, hay un localito ahí en Avenida Revolución donde he visto un chavo que todo el tiempo está ahí metido en ese localito que está lleno y lleno de sacos de carbón. Pobre chavo, está completamente negro todo el tiempo. Una vez me acerqué y le comenté que de preferencia que usara mascarilla, que por el carbón, pero un año después que pasé, afortunadamente seguía el chavo, pero pues no traía ningún tipo de protección respiratoria. Creo que lo que más utilizó de protección respiratoria fue un cubrebocas, ¿no? Y eso fue por pandemia, ¿sí, no? Y ustedes saben que no sirve para nada, ¿no? Por este tipo de sustancias. Mínimo una mascarilla P95, ¿no? Entonces, fíjense, pregunta de examen, la mancha del carbón es la lesión primaria. Se van manchando como tal los pulmones. El crecimiento progresivo de la mancha debilita la pared del bronquio y crea una zona de enfisema centrolobulillar. Se van haciendo microbulas y se van haciendo unos pequeños, como si lo puedan describir como unos pequeños neumotoraxitos chiquitos. A través de esta perforación ahí de la parte centrolobulillar se van haciendo unas cavidades que no son funcionales, pero que concentran ahí aire y van ocupando espacio. Presentan tos con esputo o pueden ser inclusive asintomáticas, miren. Y el diagnóstico radiográfico se ven opacidades redondeadas con lesiones menores a 10 milímetros. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay bronquitis crónica y bronquitis obliterante. La bronquitis crónica se define como una inflamación del árbol bronquial, tos persistente, productora de esputo durante al menos 3 meses al año por 2 años consecutivos. Esta es la definición de bronquitis crónica. Tos persistente, productora de esputo durante al menos 3 meses al año por 2 años consecutivos. Tratamientos beta-agonistas, esteroides y anticolinérgicos inhalados, ¿no? Y la bronquitis obliterante igual se da por inflamación de las vías aéreas pequeñas, que proporciona obstrucción de la luz alveolar, pero esto se da principalmente por la presencia de pólipos intraluminales. Se van haciendo unas bolitas, se llaman pólipos por inflamación de la mucosa. Los pólipos pueden ser en cualquier mucosa, puede ser aquí, renal, tubo digestivo. Y la causa más común de la bronquitis obliterante es por exposición a gases irritantes. Estos generan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como el cigarro y muchas otras cosas que ustedes ya conocen, ¿sale? Bien. Y por último, vamos a terminar con el cáncer pulmonar. Ya sabemos que el asbesto puede generar un cáncer que es terrible, que se llama el mesotelioma, que es muy agresivo y no solo el mesotelioma no solo se presenta en la parte pulmonar, puede generarse también en el pericardio, en la cápsula de Gleason del hígado y en la parte de la región genital también podemos presentar mesotelioma. Sale generado por las fibras de asbesto que estas se ingresan al cuerpo de manera inhalada. ¿Sale? Este es el mesotelioma, es uno, que es más para tejido conectivo. El cáncer pulmonar como tal, que afecta directamente al parénquima pulmonar y obviamente el cáncer va
va avanzando, va colapsando la parte pulmonar y además por la gran cantidad de sangre que recibe el pulmón, obviamente este se puede ir de manera directa a su primer lugar de metástasis. El pulmón es el cerebro o el hígado de manera secundaria. Metástasis en cerebro, pues ya, también es incompatible con la vida. Y por último, el carcinoma de células pequeñas. Miren, este es un cáncer muy específico, completamente de células pulmonares, parénquima pulmonar, y este se desencadena más por ésteres clorometílicos, ¿sale? Entonces, pues para cerrar, compañeros, ¿qué podemos hacer? Pues pruebas de función pulmonar en todo nuestro POE. Yo voy a seguir insistiendo que el mejor método de estudio de una forma general para determinar el patrón obstructivo es la espirometría simple. Si pueden y tienen cosas de riesgo, háganla simple y post-broncodilatador. La pletismografía es cuando la espirometría arroja un patrón sugestivo a restrictivo. Para eso sirve la pletis. Después, la oximetría de pulso es un muy buen coadyuvante para las pruebas de función pulmonar. Cualquiera de nosotros ya tiene un oxímetro de pulso, hasta tiene la tía Chonita ahí en su casa y lo sabe utilizar perfectamente, que mide la saturación de oxígeno. Y pues la gasometría, que esta ya se hace en el medio hospitalario, es invasiva. Les recomiendo que ustedes no la hagan, esto ya es más función del experto, del especialista, junto con tomografía. La tomografía es ahorita uno de los mejores estudios, la tomografía simple, es de los mejores estudios complementarios para ver no solo la parte del parénquima pulmonar, sino las pleuras y también verificar cómo están las partes del pericardio. Entonces, compañeros, con esto terminamos la sesión del día de hoy y con una frase que nos comparte Robert Orben, es un medioambientalista austriaco que dice, hay tanta contaminación en el aire que si no fuese por nuestros pulmones, no habría lugar para colocarla. ¿Vale? Entonces, más preámbulos, les agradezco mucho su atención. Espero que este repaso de forma general nos haya hecho conscientes de la importancia que tiene la función pulmonar, de la importancia de cuidar las vías de inhalación de nuestros colaboradores y pues ver nada más de una forma general toda la patología pulmonar que desafortunadamente es irreversible, que genera gran impacto en la función de las actividades de la vida diaria de nuestros trabajadores y nuestra vía de inhalación principal pues es exposición a químicos, materia orgánica hacia la parte pulmonar. Entonces, pues les agradezco mucho. No sé si alguien por ahí tenga alguna pregunta o nos quiera compartir algún caso, tenga alguna duda. Nadie, todo bien. Doc, muchísimas gracias. Bueno, en esta sesión de preguntas y respuestas voy a darle permiso a Verónica Arias, que tiene su manita levantada. Claro, adelante, adelante, Vero. ¿Puedes abrir tu micro, por favor? Listo, Vero, ya Gracias. tienes el permiso para abrir tu micrófono. No, no se oye, ¿eh? No sé No, si. no sé si se habrá Dice. equivocado Vero con la mano. No, ya, nos está poniendo aquí, Ah, buenas tardes, en las empresas de de extrusión. extrusión. ¿Qué hacen, Vero? ¿Nos puedes dar más contexto, por favor? Verónica Arias, ¿nos escuchas? Bueno. Ajá. Vero, ¿nos escuchas? Creo que no, ¿verdad? O si puede abrir su micro mejor. Sí, Vero, si gustas darnos un poquito más de contexto, igual a tus compañeros les puede funcionar tu aportación. O si no, igual escríbenos y aquí lo leemos sin problema.
Es que, bueno, ahorita en lo que nos escribe, a las veces donde tenemos áreas de extracción, donde tenemos áreas de distracción, pero ¿qué extraen? Porque mira, las extrusoras pueden ser de plástico, de metales, ¿no? Que son prácticamente plantas donde funden o moldean tanto roca para sacar la materia prima del metal o del mineral. Puede ser de plástico también, ¿no? Sacan como tal los polímeros para la aplicación. Ah, mira, exacto, extrusión de plástico. Sí, mira, pero lo primero que yo te recomiendo es que veas qué tipo de plástico, qué tipo de polímeros están utilizando ustedes. Eh, Finalmente es plástico y esos plásticos hay que ver pictogramas, rombos de seguridad, verificar que no tengan ese pictograma que les mostré, que no sean primero cancerígenos. Es lo primero que yo te recomiendo que verifiques. Hay muchas empresas de extrusión de plástico que el proceso normalmente es semiautomatizado. Hay prácticamente nada más alimentadores y la máquina solita inyecta y hace todo el proceso, o se inyectan los químicos a través de todo un proceso que es semiautomatizado hasta que ya sale finalmente los pellets, ¿no? Las bolitas chiquitas en hojuela o en cilindro chiquito, ¿no? Eh, Tienes que tener todas tus medidas generales, pero tienes que elaborar bien tu programa de conservación de la función pulmonar. El programa en breve te pide varias cosas. Punto número 1, tu layout. Punto número 2, menciona cuáles son las áreas donde podrías tener exposición a vía inhalatoria, así. Punto número 3, ¿cómo se dice? Prioriza tu área. Oye, ¿sabes qué? Esta es cancerígena, esta es irritante tóxica mortal y esta nomás les da bronquitis. Dale. Ya priorizaste y sobre esa prioridad verifica que haya POE. Ya con tu POE verifica que estén bien protegidos. Y ese es el número 4 y el número 5 es tus programas, el programa de vigilancia epidemiológica, el numeral 12 de la NOM 10, te especifica cómo son los exámenes que puedes hacer para tu POE. No especifica que lo hagas directamente con espirometría. Yo te la recomiendo. La verdad es que es un estudio maravilloso que te da mucha información de la función pulmonar. Lo puedes complementar con una radiografía AP lateral de tórax, tu pulso oximetría, y dependiendo el químico, el tóxico, te sugiero que lo hagas al menos cada 6 meses, porque finalmente estás estás haciendo plástico. Y en base a lo que estás reconociendo, ya es el punto número 6, que conforme vayas viendo alguna afectación mínima, principalmente en el FEB1 o en el FBC, de tu espirometría, o el paciente ya te refiere a datos clínicos, empezar a buscar la reubicación de esas personas, ¿no? Aunado a todos los anteriores que tú ya sabes que debemos de tener de procesos de eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos, y hasta el final viene el EPP. ¿Sale? Entonces, Vero, si te puedo ayudar, con toda confianza, mándame tus hojas de seguridad y si te puedo, ahí nos echamos un clavado a las sustancias que manejas. Yo también te pido que en base a los componentes de tus plásticos, métete a la YARC, verifica que no tengas alguna sustancia que pueda ser muy peligrosa, una 1, 2A o 2B. Y sobre eso también verifica si alguna de estas le puedes hacer algún monitoreo biológico en sangre o en orina. ¿Dónde viene una guía así general para México? En la NOM 047 SSA1 es donde tú puedes, te sirve de referencia, viene un listado donde podrías tú verificar a ver si hay algún metabolito que puedas medir. La verdad es que los metabolitos, la mayoría de ellos son aquellas cosas que el cuerpo no sabe cómo pelear con ellas, como los metales. Por lo que no creo que haya un metabolito, puedas encontrar un metabolito, pero pues hay que hacer toda esa investigación. ¿Sale? No sé si puede contestar un poco tu pregunta, Vero. Esta se me fue. De tanto choro que ya hasta se durmió. Fue la que salió, ¿no? Estaban 19, ahorita están 18, la que se fue Vero. La que se fue, pero... No, aquí sigue, Doc, aquí sigue. Yo creo que más bien no funciona el micrófono. O algo. Ok.
¿Alguna otra pregunta? Aprovechen aquí que está el experto, el especialista, para sacar las más dudas posibles. Recuerden que su pregunta le puede ayudar a algún otro compañero, pueden compartir casos. Al final, eso también es muy enriquecedor. Ah, Vero ya dice que muchísimas gracias, Doc. De nada, pero de nada. Espero que te haya podido ayudar un poquito. Al parecer no tenemos más preguntas. Bueno, pues les voy a poner en el link lo que es la liga para que puedan realizar la evaluación de la capacitación que vamos a finalizar. Denme un segundo. Les doy acceso a todos. Listo. Nada más, ¿me podrían confirmar, por favor, que la puedan visualizar y que puedan acceder? Yo pude acceder. ¿Sí? Ah, muchísimas gracias. Oh, sí, hay alguien detrás del micro. Sí, Es ahí que no hay había nadie. las cámaras de las 18 pantallas. Yo pude acceder. ¿Sí? Ah, ok. Muchísimas gracias. Nada más que mi micrófono no servía, pero sí accedí perfecta a la capacitación. Ah, muy bien, Vero. Sí, aquí. Ah, la famosa Vero. La Muy bien. famosa Vero de la capacitación. Perfecto, Vero. Excelente. Gracias. A tus órdenes, Vero. Ah, ok. Igual aquí Yasmín ya nos está confirmando que sí se puede acceder. Muy bien. ¿Alguien más que ahora ya animándose a hablar un poquito más? ¿Alguien más que tenga una pregunta? Recuerden que aquí está el especialista al final. Hay que aprovechar mucho estos espacios de aprendizaje. O algún caso, Algo lo que que quieran hayan vivido. compartir. Exacto. Eso también, ahora sí que nos enseñan a todos. Sí, claro, claro. Nada, todo bien. Ok, muy bien. Diana igual nos confirma que sí se pudo acceder. Teresita igual. Yasmín, Jacqueline. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por terminada la capacitación del día de hoy. Muchísimas gracias, Doc. Como siempre, temas sumamente valiosos y una manera tan clara, tan bonita, la verdad, de explicar todos estos temas que a veces pueden ser medio tediosos. Bueno, Gracias. pues agradecemos mucho la asistencia de todos y recuerden que en Occupational Health estamos constantemente compartiendo lo que son capacitaciones para pues seguir sumando a su formación continua. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, Lick. Gracias Bye, a Doc. todos. Gracias. Cuídense. Bye, Vero. Bye. Excelente capacitación. Gracias. Bye. Gracias, Gracias. Vero. A sus órdenes. Bye. Buena tarde. Bye.